Bien, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a este panel, el número 12 y el último de esta serie de excelentes paneles que hubo en el marco de la celebración del centenario del Instituto Amado Alonso. Agradecemos la presencia del público y también la del profesor Saldaña, que está colaborando con el panel como expositor a la distancia. El tema de este panel es Teoría y Crítica Actual de las Literaturas Extranjeras y Comparadas. Es un panel vinculado con una sección perteneciente al Instituto, que es justamente la sección de Literaturas en Lenguas Extranjeras. Vamos a tener tres intervenciones, cada una de unos 20 minutos, y luego va a haber un tiempo generoso para preguntas y para observaciones. Empezamos por el profesor Saldaña, Alfredo Saldaña, que es catedrático de Teoría de la Literatura y de Literatura Comparada de la Universidad de Zaragoza. Entre sus líneas de investigación se encuentran la filosofía de la cultura, la teoría crítica de la literatura contemporánea, con atención especial a la poesía. Tiene una abundante producción. Mencionamos algunos de los libros más recientes, como No todo es superficie, poesía española y posmodernidad, de 2009, La huella en el margen, literatura y pensamiento crítico, de 2013, La práctica de la teoría, elementos para una crítica de la cultura contemporánea, de 2018, y libros de poesía, entre los cuales mencionamos dos, Humus, de 2008, y Mal País, de 2015. El tema de su exposición es sobre el uso de la teoría en la crítica de la poesía. Muchas gracias y le damos la palabra. Bueno, bien, buenas tardes desde aquí, desde Zaragoza. Y permíteme, Miguel, en primer lugar, que, bueno, en fin, que te agradezca, ¿no? A ti, en fin, y a las personas, a todas las personas que, en fin, que estáis detrás de la organización, ¿no? Y que habéis hecho estos paneles. He tenido la oportunidad, ¿no? De poder ver un poquito el ciclo, ¿no? de paneles, y efectivamente imagino, ¿no? que han sido, pues, en fin, actos muy, en fin, interesantes todos ellos. Y permíteme también una referencia personal. También para mí es especialmente emocionante, ¿no? Participar en este panel, ¿no? En un ciclo, ¿no? Organizado por la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y entiendo también que por el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas Amado Alonso, ¿no? Me trae unos recuerdos que en lo personal, bueno, pues son emocionantes, como te digo, ¿no? Fue en 2017, ¿no? Donde, bueno, pues pasé bastantes horas, ¿no? Ahí en los institutos de investigación, ¿no? De 25 de mayo, y entonces para mí, bueno, pues es, ya lo digo, ¿no? Repito, particularmente emocionante, ¿no? Participar en esta sesión, ¿no? Yo no sé si lo que traigo responde o no a lo que habíais pensado, ¿no? Que debiera ser esta mesa redonda. Bueno, he ajustado una primera intervención como me pediste, como nos has pedido, ¿no? De aproximadamente de unos 20 minutos, y luego ya entiendo que habrá oportunidad, ¿no? En fin, para intercambiar opiniones, en fin, debatir o conversar o dialogar entre nosotros, en fin, y con el público asistente, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues voy a tratar de centrarme, ¿no? Voy a tratar de centrarme, bueno, pues lo digo así de entrada, rápidamente, ¿no? En las relaciones o carencia de relaciones, podríamos decir también, ¿no? Entre la poesía y la teoría, ¿no? Entre la poesía y la teoría, o si queremos decirlo de una manera un poco más genérica, ¿no? Entre la poesía y el pensar o el pensamiento, ¿no? Yo prefiero utilizar el infinitivo, ¿no? Porque me parece que el infinitivo alude, bueno, pues a un proceso en marcha, ¿no? A un proceso, a un trabajo no acabado, precisamente, ¿no? Y lo que voy a mostrar, lo que voy a intentar mostrar en esta primera intervención es, de alguna manera, bueno, pues las carencias o las debilidades, ¿no? que tiene, ¿no? La poesía, ¿no? En general, ¿no? En el ámbito, bueno, pues hispánico fundamentalmente, ¿no? Tanto es peninsular, de esta orilla, como de esa otra en la que os encontráis vosotros ahora, ¿no? Ya digo que a lo mejor es una intervención muy genérica y muy, en fin, aproximativa o tentativa nada más,
y probablemente luego, bueno, pues haya, en fin, muchas excepciones a la regla, ¿no? Probablemente, ¿no? En todo caso, frente a lo que muestran las corrientes más aplaudidas, yo creo que es innegable que no se puede desarrollar un trabajo poético sin la intervención del pensamiento crítico. De esa manera es obvio que pensar consiste en destensar los puntos de amarre para que el pensamiento pueda desplazarse con fluidez, ¿no? Pensar debería consistir en generar espacio para que broten las ideas, errar en los sentidos de andar, pero también en el sentido de fallar y hacer casa, como afirmaba la poeta rusa Anna Akhmatova, en un camino abarrotado de preguntas. Yo creo que la poesía nos aproxima a esas incertidumbres y si eso es así, ¿por qué? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué la poesía ocupa un espacio social cada vez más reducido? ¿Por qué las materias que tienen que ver con la más pura especulación, la crítica, el pensamiento o los estudios menos instrumentales están siendo arrinconadas hasta casi hacerlas desaparecer del sistema educativo? ¿Por qué ese tipo de conocimientos, tildados a menudo de inútiles, sufren tales ataques? ¿Por qué, en definitiva, la poesía, la filosofía y la crítica encuentran tan difícil arraigo en sociedades como la nuestra, por lo menos la española, la que tengo yo como más próxima, evidentemente, ¿no? Aunque cualquier sujeto mínimamente informado esté al cabo de la calle y conozca qué intereses se esconden detrás de todas estas cuestiones, no creo de verdad que se trate de preguntas retóricas. Una posible tentativa y rápida respuesta podría argumentarse recordando que la poesía, cuando se acompaña de esa enfermedad sagrada, como decía Heráclito, que es el pensar, y la filosofía, decía que una posible tentativa y rápida respuesta podría argumentarse recordando que la poesía, cuando se acompaña de esa enfermedad sagrada, ¿no? que es el pensar, y la filosofía, sobre todo cuando se manifiesta con un ingobernable decir poético, contienen un aliento insurgente, ¿no? Siembran una semilla indomable y desestabilizadora y que por ahí quizás pueda entenderse y explicarse su expulsión de los foros públicos. Es conocido que en sus reflexiones estéticas el poeta francés Paul Valéry se interesó por la figura de un poeta intelectual dispuesto a poner en marcha los recursos del pensamiento, centrado en las reflexiones e investigaciones sobre su propia materia, que no es otra evidentemente que el lenguaje y sus medios expresivos, un poeta interesado en explorar los mecanismos que logran transformar un lenguaje corriente en un lenguaje artístico o poético. En ese sentido, Valéry habló de una estética particularmente filosófica y afirmó de ella que nació un día, son palabras suyas, nació un día de una observación y de un apetito de filósofo. Un argumento que quizás explique, dada la desafección que nuestro mundo siente por la filosofía, el incómodo, incierto y cada vez más reducido lugar que asimismo ocupa la poesía. Sin embargo, a pesar de todo, la poesía y el pensamiento crítico pueden funcionar y ahí me parece que hay ya una utilidad que desde luego es obvio que no interesa a quienes deciden qué es útil y provechoso y qué no lo es y por lo tanto debe excluirse del banquete social, como eficaces antídotos en unos contextos sociales aletargados por la narcolepsia y el adocenamiento más brutales. Ahí hay una utilidad y desde luego también me parece una necesidad, aunque hoy muchos no quieran verlas como tales. Pensar entonces, como hacia el final de su vida defendía Henri Mechonic, es hacerlo siempre contra la época en la que surge ese pensamiento, contra el elogio, el acuerdo y el favor de los coetáneos. Pensar es provocar una acción intempestiva, una afirmación que estalla a partir de una destrucción previa, una potencia crítica en su radicalidad más intensa. Se trataría entonces de neutralizar la diferencia entre el viaje hacia territorios ignotos y cavilar sobre el mundo desde unas coordenadas conocidas y a partir de ahí pensar, como decía Mechonic, pensar lo que no se ha pensado, lo que todavía nunca se ha pensado. Pensar, como defendía en ese lugar el teórico del lenguaje y poeta francés, es un arte y una oportunidad. Hay pues un arte del pensamiento que a partir de la invención da paso a la posibilidad de imaginar el mundo de otras maneras.
Un pensamiento que nada tiene que ver con la enseñanza, el comentario e incluso la transmisión del saber. Prácticas que por sí mismas representan solo el mantenimiento del sistema, del orden. Sin embargo, ante una actividad como esta, en la que la identidad se desparrama en el afuera o incluso se vuelve contra sí misma, ¿cómo canalizar ese pensamiento crítico? ¿Cómo lograr que brote en una forma lingüística determinada? ¿Cómo pensar el lenguaje? ¿Cómo abrir ese espacio a la palabra? ¿Hasta qué punto tensar el lenguaje con el propósito de que el pensamiento se estire, rompa sus ligaduras, confíe de nuevo en el potencial de las imágenes y alcance dimensiones desconocidas? Y también, ¿en qué medida la poesía puede entenderse alrededor de una idea de la palabra liberada de las perversas correspondencias que se dan entre simbolización y capitalismo? ¿Qué hemos dicho cuando nos encontramos en el momento en el que todavía resta la palabra que brota bajo la arena y por lo tanto se encuentra por decir? Pensar ya es hablar, aunque lo hagamos en silencio, sin testigos y sin la participación de otros interlocutores que intervengan en la conversación, aunque permanezcamos sin estar solos, en soledad. Pero pensar no es solo hablar, es también actuar. Pensar es hacer, generar las condiciones para que se produzca un acontecimiento. Como escribe Roberto Juarroz, poeta, por cierto, que me llevó ahí, ¿no?, a ese instituto en el que os encontráis ahora, como escribe Juarroz en este poema dedicado a Octavio Paz, cito un fragmento nada más, decía: en alguna parte hay un hombre que transpira pensamiento. Cuando ese hombre piensa luz, ilumina. Cuando piensa muerte, se alisa. Cuando recuerda a alguien, adquiere sus rasgos. Cuando cae en sí mismo, se oscurece como un pozo. Pensar desestabiliza, nos transforma y se trata de una actividad cada vez más compleja y difícil de llevar a cabo, dado que nos encontramos en unas sociedades que en general han renunciado a pensar para enseñar a interiorizar unas cuantas reglas, es decir, un mundo que ha desertado del potencial crítico e imaginario del lenguaje para explicarse únicamente a partir de unos códigos ya fijados y asumidos colectivamente de antemano. Al decir de Parménides, pensar y ser son una misma cosa, responden a un mismo aliento. En algún momento de la historia de la cultura occidental, la filosofía y la poesía, que durante algún tiempo caminaron juntas o sin más fueron un mismo sujeto caminante, se distanciaron entre sí y comenzaron a transitar dándose la espalda, ignorándose a la recíproca, avanzando por sus particulares senderos sin tan siquiera tocarse, como sucede con los rieles de las vías férreas, ¿no?, dos líneas trazadas en paralelo. Ese instante aciago marcó el inicio de una andadura en la que el pensamiento y la imaginación dejaron de cooperar como dos herramientas necesarias y adecuadas en el desvelamiento de los conflictos y los interrogantes vinculados con la naturaleza o la esencia del ser, las imágenes de la realidad, la construcción del mundo, el paso del tiempo, la configuración de la memoria, la inmaterialidad de los sueños, etcétera, etcétera. Se produjo así un alejamiento que tiene que ver con el desvanecimiento de la ligazón entre las palabras y las cosas, un desencuentro, como es notorio, diagnosticado con precisión por Michel Foucault y que lleva a ambas disciplinas, filosofía y poesía, a medir sus propias competencias en el proceso de apropiación de la verdad del ser. Me gustaría referirme ahora, en este momento, a algunas derivas en las que la teoría es todavía, más que un instrumento de cuestionamiento crítico, un aliento que ventea acciones capaces de subvertir modelos dominantes de vida. Una teoría entendida como un agente de denuncia y desestabilización de tópicos falaces, argumentos falsos que han hecho costra en la piel de los imaginarios colectivos, superficie en la que esos elementos han encontrado acomodo y protección. Y para ello, como reclamaba Heidegger, habrá que recuperar lo que él llamaba la audacia del pensar. Creo que en este punto la teoría algo puede decir.
La teoría es esa bala que guardamos en la recámara de nuestra conciencia con la que taladramos la realidad y se presenta como un desafío que Chonic hace un momento en la aventura de pensar más allá de lo ya pensado. Una acción que implica la posibilidad de ir más allá de donde hemos llegado. De antiguo es conocido el extraordinario tonelaje crítico y subversivo que contiene la teoría. Como es sabido, Marx encontró en ella una potencial capacidad destructiva del capitalismo, razón por la cual es algo que tiende a erradicarse en muchos ámbitos. Una teoría crítica con la que, entre otras cosas, podemos poner en entredicho el despilfarro que se genera con esa inmensa e inútil acumulación de mercancías que Marx viera como un rasgo característico de las sociedades donde impera el modo de producción capitalista. Y es notorio que esta situación se ha intensificado considerablemente en esas sociedades hasta el punto de convertir el planeta, si es que antes no lo hacemos saltar por los aires, en un formidable estercolero donde vamos depositando todo aquello que el modelo económico neoliberal ha sancionado como obsolescente. Es ahí, en ese lugar desapacible y alejado de todo gregarismo en el que es posible imaginar otro mundo, es ahí donde la teoría y la poesía pueden encontrarse, dado que esta no consiste en contar historias o inventar mundos, sino en modificar con el lenguaje las relaciones que mantenemos con ellos. Así, poesía y teoría pueden compartir un componente crítico y revolucionario, político e histórico, basado en la transformación de la escritura, el sentido, la vida. Un cultivador de diferentes lenguajes artísticos y registros expresivos, como fue Pier Paolo Pasolini, afrontó siempre la poesía como un don ingobernable y no sometido a ninguna ley. Un reducto inaccesible para una sociedad basada en el consumo y la opulencia, y sobre todo en los últimos años de su trayectoria, la entendió como una oportunidad irrefrenable para pensar sobre la vida. Una poesía y una teoría así entendidas surgen de la inquietud y la inestabilidad permanentes, y frente a cualquier concepción doctrinal, gregaria y acrítica, no dejan de generar situaciones inéditas de realidad. Ha llegado, me parece, el momento de activar la teoría, es decir, de ejercer la crítica, una crítica enfrentada siempre al poder, sea el que sea, y ello quizás con el propósito de avanzar hacia una poesía más consciente, al menos, de su propia incertidumbre, una poesía que se expone, sin ningún tipo de coraza, al vendaval del pensar. De nuevo cito un fragmento de Roberto Juarros. El pensamiento palpa el mundo como un tacto suplente, o tal vez titular. Las cosas se tocan recién cuando se piensan. Pensar el mundo es alcanzarlo. Yves Bonfoy ha señalado que una de las tareas del poeta, y no precisamente me parece de las menores, consiste en reflexionar sobre lo que encierra su palabra, de tal manera que se presenta como un acto de conocimiento. Pero es un conocimiento, ya lo sabemos, inseguro e incierto, un conocimiento pobre, irregular, no ortodoxo y herético, ocupado más en abrir que en cerrar, y que hace de la duda y la incertidumbre sus permanentes compañeros de viaje. Y ahí, me parece, hay un punto en el que la poesía y la crítica pueden encontrarse. ¿Por qué filosofar? Se preguntaba Jean-François Lyotard. ¿Por qué pensar? Podríamos preguntarnos de un modo más general. ¿Por qué no dar por sentado el orden y el sentido del mundo y explorar otras alternativas? ¿Por qué pensar en lugar de no pensar? La urgencia de la situación actual no debería servir de ninguna manera como excusa. Una situación urgente es el momento para pensar. Lo acabo de recordar. Marx se refirió a la teoría y a su latente capacidad destructiva del capitalismo, y por eso mismo, debido a su germen revolucionario,
Se trata de algo que tiende a erradicarse en muchos ámbitos del mundo actual, sin ir más lejos, bueno, pues en el sistema educativo, que es en fin, el medio, ¿no? El contexto que compartimos todos nosotros, ¿no? O en gran parte de los medios de comunicación. Entre otras razones porque ese tallo contiene la semilla de un decir inédito y un lugar inexplorado, un lugar que es más un avanzar sin garantías ni certezas que un territorio conquistado y conocido y que podemos denominar, para entendernos, utopía. A esa semilla parece referirse el Sócrates platónico al concluir en el Fedro su comentario al mito de la escritura. Allí se habla de plantar y sembrar palabras con fundamento, portadoras de simientes de las que emanan otras palabras que actúan como canales por donde se transmite esa semilla inmortal que da felicidad al que la posee en el grado más alto posible para el hombre. Una palabra que, como semilla, es posibilidad y esperanza de un diálogo entendido, como quería Heidegger, como reflexión compartida. Sin embargo, parece que es el capitalismo el que, en su voracidad incesante, ha salido victorioso en su particular contienda con la teoría. En estas circunstancias no debería atemorizarnos darle la vuelta a la conocida tesis 11 sobre Feuerbach del joven Marx. Hasta ahora, afirmaba el de Treveris, los filósofos no han hecho otra cosa que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Es decir, de pensarlo de manera autocrítica, examinando nuestras prácticas y responsabilidades y optar, llegado el caso, por otros modelos de mundo. Todo ello, como recuerda Mechonic, y es algo con lo que Marx muy probablemente estaría de acuerdo, a partir de la premisa de que hay interpretaciones que responden a un poderoso aliento transformador. Y es que, como señalaba Deleuze, en Diferencia y Repetición, aunque haya quien se empeñe en mirar hacia otro lado, hay algo en la vida que nos llama a pensar. Toca, pues, pensar. Pensar así, y termino ya, a partir de la poesía, pensar desde o con la poesía, pensar poéticamente, pensar con otras palabras, de otra manera. Termino de nuevo con otro fragmento de Roberto Juarroz. Se trata de pensar de otro modo las cosas, palparlas de otro modo, abandonar las palabras que las usan y acudir a las palabras que las cantan, las palabras que las levantan en el viento como clavos ardiendo en el asombro. Se trata solamente de crear otra voz, la voz ausente adentro de las cosas. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alfredo. Recordamos que vamos a dejar para después de elecciones el tiempo de preguntas. Pasamos entonces a la segunda intervención, que es la de Patrick Eza. Es licenciado en Ciencias Políticas y en Filología Románica en la Universidad de Marburgo, Alemania, donde se doctoró en 2012 con el tema el nacionalismo vasco y catalán en el contexto de la globalización e integración europeas. Entre 2011 y 2020 se desempeñó como docente de filologías románicas en la Universidad de Kassel y desde agosto de 2020 es profesor adjunto en la Secretaría de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde es también responsable de la Cátedra Libre Walter Benjamin en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria, en el marco de la actividad como representante del DAAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico. El tema de la exposición es escapar del nacionalismo metodológico, la romanística alemana entre filologías nacionales, Nationalphilologien, y literatura mundial, Weltliteratur. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por la presentación y también por todo el equipo de la opción de esta serie de charlas, por la invitación de participar. Es, bueno, un honor de poder participar acá en la mesa y también en ese siglo, bueno, tanta gente muy renombrada
investigadores renombrados y renombradas han participado para dar homenaje a la historia del instituto. Bueno, entonces, lo que yo voy a hacer es, bueno, el título lo está mencionando, comentar un paradigma muy de la academia alemana, la Humanistik, la filología románica. Ahora lo voy a, bueno, comentar un poco, voy a hacer un repaso breve, muy breve, sobre algunas anécdotas de la historia de esa disciplina que me parecen interesantes y merecen ser considerados como problematización de esa tensión entre las filologías nacionales y la literatura mundial, ¿no? Y abstractamente explicar esa tensión que me interesa abordar y que me parece puede ser interesante en el contexto de esa mesa. Bueno, como Miguel ha presentado, estoy trabajando acá en función de representante del DAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Vengo yo mismo de mi formación académica, más de las filologías románicas, y ahí ya, bueno, tenemos cierta tensión que se refleja quizás también esa propuesta que yo quiero aportar a esa mesa, como, bueno, mi formación como de la filología románica y trabajando acá en la sección y, bueno, en la docencia, dando clases sobre la literatura alemana, pero también letras comparadas, ¿no? Y bueno, en el marco de mis clases siempre intento también de construir puentes, ¿no? Entre las diferentes, digamos, literaturas nacionales y, bueno, de desarrollar perspectivas comparadas, ¿no? Entre, bueno, las diferentes literaturas, cinematografías o culturas estéticas sobre temas que pueden servir para construir puentes como el exilio, las grandes ciudades, conflictos de memoria. Sí, por eso me vino como la idea que podría ser interesante de explicar brevemente algunas facetas de la humanistic alemana, la romanística alemana, que es, tampoco es un paradigma o un enfoque filológico muy homogéneo o que se define por una propia metodología canónica. No es el caso, por eso lo que voy a presentar es también un recorte, bueno, hay una considerable reducción de complejidad que yo voy a presentar en este paso muy breve sobre algunos capítulos de la historia de los estudios románicos. Bueno, y me parece interesante hacer como ese repaso histórico-disciplinario en cuanto a la cuestión más sistemática, ¿no? Como que son, cómo se constituyen las letras comparadas como disciplina, y qué es lo específico de ese invento alemán de la romanística, y eso me parece, ya puedo anticipar, que es de por sí un enfoque o una disciplina que de por sí tiene un rasgo comparatista. Bueno, 3 pasos. Yo pensé, primero quiero brevemente mencionar como el nacimiento de la romanística como ciencia. Después quiero repasar como algunos momentos estelares, no sé, de la romanística, con el ejemplo de 3 personas que me parecen muy interesantes, sobre todo en la reflexión sobre lo nacional o lo anacional de letras. Son asociados con Leo Spitzer, Erich Auerbach y Dana Kraus. Y bueno, y en un tercer paso, si da tiempo, quizás algunas reflexiones al final. Bueno,
¿Qué es la filológica románica, la romanística? ¿Cómo se fundó en el siglo XIX? Ya mencioné que desde su nacimiento tiene un carácter comparatista de dónde viene eso, ¿no? Bueno, el nacimiento ocurre en el siglo XIX, el siglo XIX que conocemos como un siglo europeo sobre el siglo del nacionalismo de por sí, ¿no? Donde ocurre como eso que, bueno, Benedict Anderson ha reconstruido como la invención de la nación o la constitución de las comunidades imaginarias, que son como las comunidades nacionales, ¿no? Y ahí el mismo Anderson está también tematizando la historia de la filología, la función de la filología en esa operación de inventar y inventar y de simbolizar como las diferencias culturales nacionales, que después se convierten como en las particularidades nacionales, ¿no? O sea, como en todo ese contexto en que podemos observar una nacionalización del poder estatal también en Europa, en que la ciudadanía, la pertenencia y la identidad nacional ahí nacen también las filologías nacionales, ¿no? El estudio de las lenguas y literaturas nacionales, y también la romanística. Con el nacimiento está vinculado a una persona, sobre todo Friedrich Christian Diez. Bueno, se escribe como 10 o la 10 en castellano. Y la historia es la siguiente. Él se puso a estudiar la poesía de los trovadores, ¿no? También inspirado por un diálogo con Wolfgang Goethe, y se contrapuso a una teoría de un filólogo francés, François Renoir, que él estudia también el mismo fenómeno de la poesía de los trovadores, pero él tenía como la gran tesis que el raíz, o digamos la lengua de los trovadores, sería como el origen de todas las lenguas románicas, ¿no? O sea, como ahí encontramos como el momento constitutivo o la matrix de todas las lenguas románicas. Contra eso, Dietz se contrapone, hace como en sus propias investigaciones sobre la poesía de los trovadores, crea la tesis de que no es la lengua de los trovadores que está al inicio de todo, sino en así llamado vulgar latín, el latín vulgar, ¿no? Eso es como su tesis de sus trabajos sobre la poesía de los trovadores, y es como en cierta manera una corrección científica, ¿no? de las erróneas tesis de Renoir, y al mismo tiempo es la afirmación, bueno, de que en la base de las lenguas románicas está como la base común, el llamado latín vulgar. Y eso es como el acto fundacional de la filología románica alemana, como también Hans Ulrich Gumbrecht lo ha reconstruido. Bueno, en los años 50, Dietz se está dedicando a otros fenómenos de las lenguas romances, como se llamaba ahí, y desarrolló como un método de comparación lingüística, ¿no? Entre las diferentes lenguas romances, desarrolla como tesis de una comparación desde una perspectiva historiográfica, ¿no? Siempre como teniendo en cuenta como la base común del latín vulgar. Publica un diccionario etimológico de las lenguas romances, y después también un libro sobre la creación de las palabras romanas. O sea, como tenemos ahí como, una obra que es considerada como el fundamento de la romanística científica en cuanto a, con un foco muy fuerte en la lingüística, pero donde en una perspectiva histórica comparativa se está observando particularidades de las lingüísticas, ¿no? De las diferentes lenguas. Así que,
hay mucho para decir sobre ese momento del siglo XIX, cómo también se desarrolla y se institucionaliza esa nuevo enfoque de estudios filológicos que después, bueno, en el transcurso del XIX se está también institucionalizando. Tenemos en cada vez más universidades, la fundación de cátedras de filología románica, en 1833 en Halle, 36 en Marburgo, 44 en Tubinga, después viene Leipzig, 62 Gießen, 67, y bueno, y hasta finales del 19 ya se puede decir que es como una perspectiva de filología ya establecida, ¿no? Puede también especular o tematizar, comentar un poco de dónde venía como ese deseo de analizar como la particularidad de las lenguas románicas en Alemania. Humboldt tenía una tesis que apunta a cierta nostalgia romántica, ¿no? Lo está vinculando como con el romanticismo, pero me parece que eso lleva demasiado lejos. Pero interesante es que hay como en el fundamento de la filología románica la tesis de la existencia de algo como un conjunto lingüístico-cultural que se puede llamar la Romania, ¿no? Y ese es más, bueno, es el invento de una construcción discursiva académica de la propia filología románica, y la idea es que ese conglomerado multilingüe constituye una base que todas las lenguas romanas están compartiendo, pero no solamente a nivel lingüístico, sino, y eso era como la tesis también al nivel de los estudios literarios, que exista algo, o es la suposición que exista algo como una base cultural compartida en esa Romania, a la que después la filología románica se dedica al estudio de esa, digamos, familia cultural de la Romania, ¿no? Bueno, o sea, como en el nacimiento de la romanística tenemos como sistemática y conceptualmente como una orientación hacia enfoques comparativos. Se estudia como las diferentes lenguas, literaturas románicas, y se supone como que hay como una entidad multilingüe transnacional de la Romania que comparte como ciertos rasgos culturales. Sí, eso es un poco la idea con eso nace la romanística, y después se está como también diferenciando, ¿no?, en diferentes ramas. Pero lo que también es interesante subrayar que es como las filologías en aquel momento, que hay también un foco hacia la comprensión histórica, ¿no? O sea, la filología sirve a cierta misión histórica hermenéutica, ¿no? Se puede como acceder un acceso hacia el pasado a través del estudio de los idiomas y de las literaturas, ¿no? Y ese rasgo me parece también muy constitutivo justo para la romanística, que tanto había puesto el énfasis en el latín vulgar, pero también en los estudios del medievo, en estudios comparativos. Bueno, se puede decir que no naturalmente, aunque es como un paradigma comparativa que supone como la existencia de un espacio transnacional, cultural, pero se puede observar que sí que sigue existiendo algo que se puede también denominar como nacionalismo metodológico. Nacionalismo metodológico es como una palabra clave de más de ciencias sociales, en que de manera críticamente se han autorreflexionado que, bueno, la sociología misma estaba muy vinculado a la escala nacional en sus investigaciones y teorizaciones de las sociedades contemporáneas, modernas, ¿no? Y en el contexto digamos, de la globalización o transnacionalización se ha hecho como una autocrítica frente a
que siempre uno ha dado por supuesto la existencia de las marcas nacionales, como si los territorios nacionales como el lugar donde transcurre, digamos, procesos sociales. O sea, como una crítica que dice, bueno, no podemos investigar, analizar fenómenos transnacionales que tienen lugar más allá de los territorios nacionales y estamos enfocando solamente la sociedad en el marco nacional. Bueno, uno podría plantear lo mismo y eso quiero ver con el ejemplo que ya les dije, como Leo Spitzer, Erich Auerbach y Werner Krauss, que hubo también en la romanística de la segunda mitad del siglo XX intentos de deconstruir un poco ese nacionalismo metodológico, que uno puede decir que existió en la historia de la romanística y sigue existiendo y también no es de por sí algo malo, ¿no? Me parece, sobre eso quizás también se puede conversar después y me parece es una cuestión también relevante cómo se puede deconstruir como esa suposición de marcos nacionales que son necesarias para los estudios filológicos o no, y en qué manera eso es posible. Son cuestiones que me parece hoy en día en la comparatística se están comentando mucho en torno al debate sobre literatura mundial. Bueno, eso sería como el segundo paso de mi ponencia, de mostrar cómo en el contexto del, digamos, de la crisis provocada no solamente, bueno, por la Primera Guerra Mundial, sino también por el nazismo, que eso afectó también la romanística. Hay mucho trabajo sobre la implicación de la romanística en el Tercer Reich, está también bastante documentado, analizado, también muy polémicamente, interesante en ese sentido, pero lo que me parece interesante ahora ver en esos tres, bueno, representantes bastante visibles de la romanística alemana, o del ámbito de habla alemán, de Austria, me parece es como, bueno, tanto Leo Spitzer como Erich Auerbach tuvieron que escaparse de Alemania por ser judíos en el nazismo. Werner Krauss sobrevivió milagrosamente al nazismo a pesar de estar condenado a muerte por activismo en una organización comunista. O sea, como tenemos tres personas que perdieron básicamente su patria, en cierta manera. Y eso me parece es como un momento interesante donde, bueno, justamente esa pertenencia nacional se quiebra, ¿no? Se entra en una crisis y se puede observar los efectos de eso también en la producción científica académica de esas tres personas. Lo voy a hacer muy brevemente para no extenderme demasiado. Leo Spitzer, bueno, ya se exilió en 33, estuvo catedrático en Colonia, fue a Estambul, más tarde en Estados Unidos, los mismos pasos después hace Erich Auerbach. Y Spitzer en sus trabajos de exilio, eso me parece interesante, o sea, como tenemos tres personas que están en una situación de exilio y pasa lo que, bueno, no sé, Enzo Traverso lo había explicado como una hermenéutica de la distancia que el exilio provoca, ¿no? Que como un distanciamiento hacia bueno, orientaciones que antes eran como dadas por naturalizada. Y bueno, Traverso habla también de un privilegio epistemológico del exilio. Y me parece es interesante pensar eso, la producción académica de Spitzer, Krauss y Auerbach en ese sentido, que hay como una revisión de ciertos conceptos. Spitzer escribe, por ejemplo, en 1942 en el exilio un ensayo muy largo sobre el milieu ambiente, o sea, hace como una semántica histórica de todo ese campo semántico sobre
categorías espaciales, pero también afectivas, que de alguna manera también están vinculados con la pertenencia. Eso es un trabajo muy interesante, bueno, en la situación en que una persona ha perdido su patria, de volver a ese tema y de convertir como, digamos, conceptos espaciales, afectivos, como su tema de investigación. Hay también en el 46 un artículo muy interesante sobre lo propio y lo ajeno, sobre filología y nacionalismo, en que él también hace como toda una revisión crítica de las filologías que él había conocido antes del nazismo, básicamente. Y está como reconstruyendo ahí como en las diferentes filologías se podía ver como una tensión entre un sentido cosmopolita y una orientación nacional o nacionalista dentro de las filologías de los diferentes países. O sea, como un posicionamiento que también se acerca como a categorías que tienen que ver con algo con la semántica de lo propio, espacialmente pensado, pero por otro lado también una historia crítica sobre las presuposiciones nacionalistas o nacionales de la filología. Brevemente, la obra de Werner Krauss, que después en la ex-RDA o en la RDA fue catedrático para filología románicas, tiene un texto muy breve que se llama Problemas de la historia literaria comparada. Ahí retoma como las reflexiones o parte de las reflexiones sobre Weltliteratur, literatura mundial de Goethe, y está problematizando también la misma romanística, la misma filología románica desde donde él viene, diciendo críticamente, bueno, el concepto de las literaturas románicas que ya no funciona, diciendo, porque esa construcción de una Romania que comparte diferentes literaturas sería como la suposición de una familiaridad interna que así no existe, que así no funciona. Eso me parece bastante interesante, como está como ese núcleo fundamental de la Romania. Dice que a nivel del estudio de las literaturas no tiene sentido, no sé cómo está comentando la diferencia de la literatura, de las diferentes literaturas románicas, y dice, bueno, ¿qué es lo que comparten esencialmente? Y no se puede, el concepto de las literaturas románicas debería ser repensado. Al mismo tiempo recurre también a la idea de la Weltliteratur, está problematizando como la comparatística contemporánea, está llevado a cabo también en Estados Unidos en aquel momento, y observa que, bueno, que muchas veces se construyen como perspectivas comparadas donde no queda muy claro cuán fundamentado es el criterio de las comparaciones. Eso es muy interesante, pero al final lo que también me parece interesante es que cierra con una frase que dice, bueno, no solamente un paso atrás, que estaba diciendo en su argumento contra la romanische Literatur, literaturas románicas, dice, bueno, lo que está como familiar o la afinidad primigenia de todas las literaturas, no solo como en las diferencias nacionales, sino solo reside en lo humano general, en lo universal, ¿no? O sea, como ahí tenemos como una orientación más universalista desde la que también está criticando la concepción de la Romania o de la suposición de que hay algo que junta las diferentes literaturas románicas. ¿Estoy bien en el tiempo? 8 minutos. 4 minutos, ok. Bueno, y bueno, pero igual cierra ese breve ensayo con la frase que la historia nacional es, sin embargo, el necesario punto de partida de todos los esfuerzos comparativos. O sea, como hay una tendencia hacia, digamos, una perspectiva más cosmopolita, pero que da por sentado que es necesariamente de salir desde el estudio de las literaturas nacionales.
Y voy brevemente terminar con la tercera persona, Erich Auerbach, que con su obra ha influenciado también mucho el estatus del arte, de la romanística. Hay un ensayo de él, Philologie der Weltliteratur, Filología de la Literatura Mundial, en los años 57, en que, bueno, él también recurre, y eso es lo que me parece es interesante leerlo en comparación también con lo que hace Krauss, recurre también al concepto de Goethe de la literatura mundial, y está ahí diciendo explícitamente el espíritu no es nacional, o sea, como un rechazo claro de una filología que se está enfocando en lo nacional, en las literaturas nacionales. Bueno, no voy a comentar mucho la obra Mimesis, su obra magistral, la representación de la realidad en la literatura occidental como un clásico de los estudios comparatistas, donde, bueno, él saca de diferentes contextos nacionales, pero diferentes contextos históricos, textos que está citando y analizando cómo se construye en esos textos la realidad, ¿no? O sea, como un gran estudio comparativo histórico sobre, bueno, el realismo en la historia literaria, básicamente. Y ahí también hay como ese comentario, bueno, es un libro escrito por un determinado individuo en una determinada situación al inicio de los años 1940. O sea, como Auerbach tiene como muy claro como lo que está su situación del exilio y lo que es la situación en que está produciendo ese libro, y me parece es interesante leer también Mimesis como una obra de exilio, ¿no? Para terminar quizás con eso, de ese ensayo que antes mencioné sobre la filología de la literatura mundial, es muy explícito también el rechazo de enfoques nacionales hacia el estudio de las literaturas. Él dice, nuestra patria filológica es el planeta, la nación ya no puede serlo, ¿no? Y sin duda, lo más precioso e indispensable que hereda el filólogo sigue siendo la lengua y la educación de su nación, pero esto solo se hace eficaz en la separación, en la superación. O sea, como tiene como muy claro como lo necesario que es como la superación del ámbito nacional en los estudios filológicos, pero al mismo tiempo, la misma vuelta, como la misma idea que encontramos en Krauss, el énfasis también que es necesario como partir de las lenguas, de las manifestaciones culturales del ámbito nacional. Y me parece es como interesante como ese concepto más, sí, diaspórico de literatura mundial que propone Auerbach ahí, tanto en Mimesis, pero también en los artículos alrededor que él escribió en la situación del exilio. Pero también en su concepción de la literatura mundial, dice que eso tiene que ir en par con el reconocimiento de las particularidades de las filologías y lenguas nacionales. Para cerrar, y hay como algunos comentarios críticos de él frente a la idea de que la literatura mundial o digamos una homogeneización a nivel cultural, a nivel transnacional, podría poner en peligro las particularidades nacionales. Existe como un epistolario que él tenía con Walter Benjamin, donde él, estando en Istambul, también está, conversando con Benjamin sobre eso. Él estando como en Istambul y teniendo en cuenta la orientación hacia el oeste, la cultura occidental en el kemalismo en aquel momento, e incluso ahí también
estaba percibiendo, bueno, algo que podría ser quizás no tan positivo. O sea, como tenemos ahí también la tensión, a pesar de todo, la orientación hacia, digamos, de trascender y superar los ámbitos nacionales en la profesión de la filología. También, bueno, la dialéctica o tensión sería como entre eso de reconocer y no perder las particularidades y saber que ese es el campo del trabajo también de la filología, ¿no? Pero conseguir también de vincular las diferentes escalas y los espacios entre, digamos, las literaturas nacionales y la así llamada Weltliteratur. Tenía para cerrar 2-3 puntos, pero me parece eso podría ser en la discusión. Sí, todavía preguntas en cuanto a qué hacer hoy con todo esto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Patrick. Pasamos a la tercera exposición del panel. Es de Martín Salinas, que es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Literatura Alemana de esa universidad. Fue secretario académico de la maestría en Literaturas en Lenguas Extranjeras y en Literaturas Comparadas, también en la UBA. Es profesor adjunto en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, director del proyecto de investigación Teoría de los Movimientos Populares en Argentina y Latinoamérica del Programa de Estudios de la Cultura de la Universidad Arturo Jauretche, miembro del Consejo de Redacción del colectivo editorial Herramienta. El título de la exposición es Especialización y autonomización de los discursos literarios, una propuesta comparatística para las literaturas europeas y latinoamericanas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, estoy de la garganta un poquito afectado. Como comentaba Miguel, mi labor como docente en una literatura extranjera y mi labor como secretario académico en la maestría de literaturas en lenguas extranjeras y literaturas comparadas, me ha ofrecido la posibilidad de asistir a clases dictadas por mí y a clases dictadas por los profesores de la maestría, orientadas al análisis de literaturas nacionales por un lado y a seminarios que se enmarcan en la maestría de literaturas extranjeras y en literaturas comparadas. Y uno de los aspectos que he notado, tanto en la práctica como docente, como en los seminarios a los que he asistido en la maestría a lo largo de la década que va de 1910 a este año, es el modo en que la práctica de la lectura crítica de la literatura, aún de las literaturas nacionales, supone una tendencia hacia un análisis comparatístico. ¿Sí? Esa tendencia se advierte sobre todo cuando uno advierte de qué manera la teoría y la crítica actuales de las literaturas extranjeras y literaturas comparadas se desarrollan en el ámbito universitario argentino y en algunas universidades latinoamericanas. Hay un nuevo plan de estudio que rige desde este año, o se aprobó este año en la Universidad de Buenos Aires, y ese nuevo plan de estudios supone un incremento de las horas dedicadas al estudio de las literaturas comparadas. Se han agregado materias referidas a la disciplina, y creo que esa modificación intenta responder a una demanda cuya práctica ya se venía realizando. ¿Sí? En ese sentido, la modificación intenta darle un marco institucional a una práctica real. La maestría en literaturas extranjeras y en literaturas comparadas comenzó a dictarse en el año 2010.
por lo cual se daba esta situación. En la última década, los estudiantes de la carrera de grado de letras tenían materias orientadas al análisis comparatístico de las literaturas, literatura europea del Renacimiento, literatura medieval, literatura latinoamericana, los niveles, problemas de la literatura latinoamericana, literatura del siglo XIX, literatura del siglo XX, pero sin considerar el marco teórico de un análisis comparativo. Creo que con el nuevo plan de estudios esa falla puede comenzar a resolverse. Pero sobre todo, insisto en esto, en la institucionalización de una práctica que ya venía originándose. La mesa habla sobre teoría ética actual de las literaturas extranjeras y literaturas comparadas. Yo me voy a referir en estos minutos a las literaturas comparadas. Voy a tomar un caso puntual a partir de dos novelas del modernismo latinoamericano. Una es de Sobremesa, de José Asunción Silva, de fines del siglo XIX, que tuvo que ser reescrita en la década del 20, del siglo XX, y la novela Ídolos Rotos, de Manuel Díaz Rodríguez, de 1901. Son dos narraciones que podrían definirse como narraciones de artista, en términos generales. Pero vamos a ver que hay otros aspectos puntuales y muy específicos que me gustaría detallar en torno a la actualidad de la teoría y la crítica de la literatura comparada. Una definición muy general que ha obtenido una aceptación prolongada acerca de la literatura comparada es la que en 1961 ofrecen Vega y Carbonell en su libro La literatura comparada, principios y métodos. Pero la definición que ofrecen, la ofrecen a partir de una delimitación del surgimiento de la disciplina que me parecía tornaba pertinente la mención de las obras del modernismo latinoamericano a las que me quería referir. Sostienen que el nacimiento, lo cual es polémico, y la consolidación y la posterior validación académica de la literatura comparada ha tenido lugar en el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en ese sentido, lo que uno advierte es que es el periodo del modernismo, es el periodo en el que el modernismo latinoamericano surge como una forma influyente dentro del sistema literario latinoamericano. Hay un aspecto que, respecto del modernismo latinoamericano, que me gustaría detallar en función de lo que venía mencionando. María Teresa Gramulio, por ejemplo, ha comentado en diversos trabajos que el análisis comparatístico en Argentina se da de un modo ingenuo o natural. Es decir, hay una tendencia a leer en términos de comparación que preceden al establecimiento de una teoría metodológica acerca de esa práctica. Y uno de los ejemplos que se suelen mencionar en las clases sobre teorías literarias, sobre teoría de la literatura comparada, es la manera en la que el modernismo latinoamericano establece una ruptura respecto de una tradición que establecía tensiones con la literatura española, por la filiación propia de la lengua, e intenta buscar una nueva tradición, al modo en que comentaba recién el profesor Patrick Esa, respecto de las comunidades imaginadas, intenta establecer una tradición respecto de otras literaturas. Y una de las literaturas que mayor presencia tuvo en esa reconfiguración es la literatura francesa, ¿no? El vínculo del modernismo respecto a la literatura francesa ha sido determinante para el desarrollo de las formas que ha desplegado ese movimiento. Y en ese sentido, lo que supone este cambio de paradigma es un problema que típicamente podría ser analizado por la literatura comparada. El vínculo entre dos lenguas, la afiliación de la literatura latinoamericana respecto de una literatura en otras lenguas. Y todo lo que implica esa afiliación, para utilizar el término que desarrolla Edward Said, para distinguir las filiaciones
percibidas como naturales y las afiliaciones, resultado del proceso de alienación al que se ve sometido todo proceso social. ¿Sí? ¿Se escucha bien, verdad? Bien. En el marco del manual de Vega y Carbonell que he mencionado, se presenta una definición, decía que ha sido bastante aceptada, pero al mismo tiempo sospecho que esa aceptación está muy vinculada al grado de generalidad que implica. Les leo la definición de Henry Rimac, que aparece en el volumen. Dice, la literatura comparada es el estudio de la literatura más allá de las fronteras de un país particular y el estudio de las relaciones entre la literatura y otras áreas de conocimiento o de opinión como las artes. Y enumera distintas artes plásticas, arquitectura, música, las ciencias naturales, la religión, etc. En resumen, es la comparación de una literatura con otra u otras y la comparación de la literatura con otros ámbitos de la expresión humana. ¿Sí? El desarrollo de la teoría de la literatura comparada genera constantes debates. Y esta definición ha sido asombrosamente aceptada a lo largo de los años, a pesar de su extremada generalidad. La noción de que la literatura comparada es el análisis en última instancia de la literatura con cualquier otra expresión humana parece englobar cualquier actividad, ¿sí?, propia del conocimiento humano. Y algo de eso se puede advertir en la práctica real, en el modo en que la literatura comparada absorbe discursos que en su misma consideración, en su propia autorreflexión, no se consideraban como propias de la literatura comparada. Patrick Esser mencionaba recién el caso de los estudios desplegados en torno a la filología o la estilística. Uno puede recordar, por ejemplo, el prólogo que escribe Curtius a literatura europea en la Edad Media Latina, en el que Curtius trata de analizar, rastrear la tradición común de las literaturas occidentales, tal como se manifiestan en la literatura, sostiene. Por eso habla de una fenomenología literaria, y sostiene que no puede vincularse este intento con una literatura comparada. Hoy es un clásico de la literatura comparada, ¿sí? Es decir, hay un proceso histórico que resignifica producciones que intentaban lograr cierta especificidad. La literatura comparada, por el contrario, parece absorber una cantidad de prácticas que diluyen esa especificidad. Vamos bien, hasta aquí se entiende. Un aspecto que yo quería mencionar en torno a esta cualidad de englobar de la literatura comparada, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, es la, en principio, paradójica situación que se advierte entre una amplitud en cuanto a el campo de acción de la literatura comparada, no solo referida a la literatura, sino a la literatura y las demás artes, como el seminario que dicta el profesor Patrick Esser, la maestría, o respecto de otros discursos del conocimiento humano, sino que esa generalidad y esa amplitud de la disciplina se consolida de manera complementaria a una especialización de cada trabajo particular, de tal modo que un investigador que pueda verse enmarcado en la teoría comparada, en la teoría de la literatura comparada, pueda realizar su aporte a ese sistema mundo que se ha desarrollado a partir de la literatura mundial, de la literatura, sin saber cuál es el desarrollo de los otros estudios, nacionales o regionales o divididos por movimientos. Hay una suerte de alienación respecto de la totalidad que representa la teoría de la literatura comparada, que se desarrolla, parece ser, a partir de este doble juego. Una amplitud en cuanto a la capacidad de abarcar distintas disciplinas, una constante especialización y una reducción en cuanto a el trabajo crítico puntual y concreto acerca de las obras de determinada región o determinada nación. Para continuar con esta línea, pensando en esta particularidad de la práctica comparatística y de la
teoría de la literatura comparada, me parecía que resultaba bastante pertinente mencionar o recordar el ensayo de Borges de la década del 30 acerca del escritor argentino y la tradición. Es un ensayo muy, muy conocido. Pero en ese ensayo, más allá de otros aspectos que resultan muy valiosos, hay un par que me parecen que son dignos de destacar. Dignos de destacar en este sentido, por supuesto. En primer lugar, el ensayo de Borges parece orientarse hacia una posible teoría. El ensayo intenta discutir con las lecturas nacionalistas de la literatura. Entonces, el ensayo comienza expresando que, desde la perspectiva de Borges, hay un problema que él observa como un pseudo problema. Él dice, no sería un problema, pero vamos a desarrollarlo. Es decir, no es un problema teórico, es un problema que en la práctica ya se ha resuelto, pero parece ser que hay que explicarlo en la teoría. Entonces, la lectura de Borges parece orientarse en ese sentido. Entonces, por un lado, menciona la relación con España, es decir, esta afiliación que la literatura latinoamericana establece con otras literaturas y no con España, ¿sí? El ejemplo de Borges, el ejemplo que Borges da es la anécdota de que él presta libros de novelas francesas e inglesas, y esas novelas gustan inmediatamente a sus amigos que no son versados en literatura, y que sin embargo, cuando presta alguna literatura vinculada a la literatura española, nota una distancia respecto del lector latinoamericano. Claro, Borges utiliza esa anécdota también para indicar que no hay una literatura nacional natural, y luego, claro, desarrolla la diferencia entre la literatura de los gauchos y la literatura gauchesca. O de qué manera detrás de Segundo Sombra se encuentra Kipling, Mark Twain y demás. Es decir, lo que está haciendo es comparando, naturalmente, y literaturas de distintas lenguas en un contexto de reflexión del escritor argentino en la tradición. Pero por otro lado, y me parece también central, es que Borges habla del escritor argentino y sudamericano. Es decir, lo que hace Borges es colocar al escritor argentino dentro de un marco también regional, que supone una posibilidad de la literatura comparada. No está hablando de una literatura nacional en ese sentido. La cita ya clásica dice, les leo, ¿cuál es la tradición argentina? Creo que podemos contestar fácilmente, y que no hay problema en esta pregunta. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo que tenemos derecho a esta tradición, mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental. Creo que los argentinos, los sudamericanos en general, estamos en una situación análoga a la de los judíos e irlandeses, quienes, por su condición de extraterritoriales, pueden tener una mirada potencialmente rica acerca de una literatura. Podemos manejar todos los temas europeos y manejarlos sin supersticiones. De la cita, que contiene muchos elementos valiosos, me interesa rescatar, por un lado, el aspecto del escritor argentino como escritor sudamericano, y por otro lado, el hecho de que Borges sostenga que podemos manejar cualquier tema de la literatura occidental, aún con mayor derecho a un miembro de esa tradición de la literatura occidental. Y ese aspecto que se ha desarrollado en distintos seminarios de la maestría en literaturas en lenguas extranjeras y en literaturas comparadas, me parece muy rico para analizar la literatura comparada de Latinoamérica. Porque la literatura comparada, por un lado, tiene que establecer relaciones, pero la relación que establece la literatura comparada debe ser una relación problemática. Que sea problemática una relación significa que la relación no puede bastar con el relevamiento de equivalencias entre literaturas de distintas culturas o de distintas lenguas. Tiene que generar un problema, y la respuesta tiene que generar preguntas, naturalmente, pero la relación tiene que ser problemática. Esta condición se construye sobre el aspecto metodológico clásico de la literatura comparada, y es la presencia del tercer elemento de comparación que permite la comparación de dos literaturas puntuales o de dos obras pertenecientes a distintas vertientes. Yo voy a mencionar dos aspectos acerca de estas dos novelas, de Sobremesa de José Asunción Silva
y de Ídolos Rotos de Manuel Díaz Rodríguez. Claro, el tercer elemento de comparación se podría definir, por un lado, en cuanto a su carácter de literaturas latinoamericanas, en cuanto a su pertenencia al movimiento modernista, en cuanto a la genealogía respecto de que ambas pertenecen a lo que se denomina narración de artista, novela corta de artista. Hay toda una serie de cuestiones que permiten identificar ese tercer elemento que es el marco de posibilidad de la comparación. Pero hay otros elementos también que permiten acentuar la problemática relación entre una y otra, no solo entre ambas obras, sino respecto de la tradición europea y sobre todo francesa que establecen ambas novelas cortas. Y esto respecto de la actualidad de la teoría de la literatura comparada. En este marco de amplitud que la literatura comparada parece haber desplegado respecto de las obras, los discursos de distintas disciplinas o expresiones humanas, como se leía en la cita, hay dos posiciones que en los últimos años han generado cierta renovación de la perspectiva sistemática de la literatura mundial. ¿Sí? Muy bien. Sí, una es la de Pasquale Casanova y la otra la de Franco Moretti. ¿Sí? Claro, en la República Mundial de las Letras de Casanova y en Lectura Distante de Moretti se establecen distintos métodos de responder a la demanda que supone la amplitud de la literatura comparada. ¿Sí? Me gustaría considerar brevemente cada una de estas dos posturas para ver qué sucede con las obras que mencioné. Brevemente sabemos que la postura de Casanova tiene su fundamento teórico para considerar una obra como miembro del sistema literario mundial a partir de la aceptación por parte del centro del sistema mundo, ¿sí? Y ese ingreso se da a partir de su traductibilidad. Una obra que es traducida a una lengua central ingresa a ese sistema. Una obra que luego es discutida y reconocida por los ámbitos académicos adquiere un posicionamiento en el sistema literario mundial que no obtienen aquellas lenguas que se mantienen dentro de una región periférica o semiperiférica. En ese sentido, de sobremesa, por ejemplo, que es, según los analistas del modernismo, por ejemplo, de Gutiérrez Girardot, la narración modernista por excelencia del período, Yo pensaba en un libro como el de Roberto Schwartz, por ejemplo, sobre Machado de Assis, que plantea en qué medida Machado de Assis fue lo que fue desde la periferia. Inclusive el título del libro, Machado de Assis, un maestro en la periferia del capitalismo, y que es una variación sobre un título de Walter Benjamin, Charles Baudelaire, un poeta en la época del alto capitalismo. Es decir, en qué medida justamente la periferia desarrolla sobre todo en nuestro presente posibilidades de abordaje que los centros tradicionales no son tan viables, y en todo caso, ¿qué podrían decir Patrick y Martín en relación con esta problemática? Algunas cosas señaló también Martín en ese sentido. Y si Patrick podría agregar algo respecto de esa sección que no está y que tiene que ver con esto, y es nuestro presente y la situación de la humanística alemana en el contexto actual. Bien, ¿comienzo yo, Miguel? Sí, por favor. Bueno, pues muchas gracias. En fin, y pido disculpas también por esa interrupción que he tenido antes al comienzo de mi intervención, ¿no? Y pido disculpas también porque después de haber escuchado a Patrick y a Martín, no sé yo si mi intervención, ¿no?, ha respondido, ¿no?, un poco al espíritu del llamado, ¿no?, de la convocatoria. Así es que, pues bueno, se ha quedado un poquito así, ¿no?
al margen de lo que esperabais ahí o habéis pensado, pues pido disculpas por ello, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, entiendo también, ¿no? A ver si contesto un poquito, ¿no? A las preguntas, en fin, a las cuestiones que has planteado, ¿no? Yo entiendo también que hay una comparación, ¿no? Una comparación necesaria, ¿no? O que debería haberla, ¿no? Entre la poesía y la filosofía, o si queremos decirlo de una forma más genérica, o más vaga, más ambigua, ¿no? Sustituir el término filosofía pues por el pensamiento o el pensar, ¿no? Como he dicho antes en mi intervención, ¿no? Prefiero utilizar el infinitivo, ¿no? Claro, lamento profundamente, ¿no? Y esto me parece que es obvio, que es un hecho, ¿no? La ausencia, ¿no? La ausencia digamos, de teóricos, del lenguaje, teóricos de la poesía, e incluso, ¿no? La ausencia, ¿no? De poetas, ¿no? Que hayan entendido su trabajo con el lenguaje, con las palabras, como una oportunidad al mismo tiempo para desarrollar, ¿no? Una línea o unas líneas determinadas de pensamiento, ¿no? Son excepciones, ¿no? Por lo menos, ¿no? Por lo menos en este lado del charco son excepciones, ¿no? Los poetas que han entendido su trabajo con las palabras, ¿no? De una manera reflexiva, crítica, consciente o autoconsciente, ¿no? He mencionado a Valéry, claro, pero el caso de Valéry, como bien sabes, Miguel, claro, es el caso de un poeta erudito, de un poeta docto, un poeta pues, que también tiene, ¿no? Su trabajo, desarrolló en paralelo también, ¿no? A su obra poética, una obra ensayística muy, muy potente, ¿no? Y en cualquier caso es un autor, bueno, pues en fin, con unas referencias, en fin, y con unas ideas también que por lo menos hay que tener en cuenta, ¿no? Me parece, ¿no? Otra cosa es luego el compromiso, ¿no? El compromiso que Valéry, Eliot o en fin, u otros poetas, ¿no? que has mencionado y otros que podríamos aquí ahora traer, el compromiso que estos poetas han mantenido con, digamos, con la realidad, ¿no? A veces dolorosísima, ¿no? Castrante, muy penosa, muy lamentable, ¿no? El mundo, ¿no? que les tocó vivir, ¿no? Y esas condiciones tan penosas y tan lamentables pues se pueden trasladar, ¿no? A las de hoy mismo, ¿no? De 2023, ¿no? Parece que no conseguimos, ¿no? Ir hacia un mundo mejor, ¿no? Yo me acordaba también, por ejemplo, de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Juan Ramón Jiménez también es un poeta, fue un poeta también muy, muy autoconsciente, ¿no? Pero prefiero en este caso, por ejemplo, a Antonio Machado, ¿no? Que también reflexionó, ¿no? Desde la diversidad, desde la diferencia, ¿no? Con sus, como sabemos todos muy bien, ¿no? Con sus heterónimos, ¿no? Así a lo Pessoa, ¿no? Y se implicó también, ¿no? Bueno, pues por denunciar, ¿no? Las condiciones, ¿no? Adversas, ¿no? Del mundo que le tocó vivir, ¿no? Dicho esto, quiero añadir también, ¿no? que pienso también, ¿no? Que el compromiso absolutamente central e ineludible, me parece, ¿no? de un poeta no es tanto con el mundo, no es tanto con la denuncia o la crítica, ¿no? De unas determinadas circunstancias o condiciones sociales, políticas y tal, ¿no? Sino con el lenguaje, ¿no? Esto me parece que es obvio, ¿no? El lenguaje es la herramienta, es el instrumento, ¿no? del poeta, y lo creo así, ¿no? En conciencia, que ese es el compromiso ineludible para un poeta. Luego el poeta se podrá comprometer, ¿no? Con lo que quiera, con lo que considere oportuno, etcétera, ¿no? Pero ese compromiso con el lenguaje deberíamos exigírselo, ¿no? Nosotros, ¿no? Los lectores al poeta, ¿no? Porque estoy convencido, ¿no? de que el mundo será otro, el mundo podrá ser otro si es otro también el relato, ¿no? Con el que lo nombramos, ¿no? Si son otras las palabras, ¿no? Con las que lo describimos, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que hay una carencia, me parece que esto es obvio, ¿no? Es evidente, ¿no? Hay una carencia en el ámbito hispánico, estoy generalizando y por lo tanto muy probablemente, ¿no? Siendo injusto, ¿no? Porque podríamos encontrar muchas excepciones, ¿no? Pero creo que en el ámbito hispánico hay una carencia absoluta, ¿no? de pensamiento, de reflexión, de crítica, ¿no? En la poesía, ¿no? Insisto, ¿no? Podríamos mencionar una docena, dos docenas, ¿no? de poetas que niegan lo que acabo de decir, pero me parece que son casos excepcionales que efectivamente lo que hacen es confirmar la regla, ¿no? Utopía, ¿no? Claro, es una palabra, claro, muy marcada, ¿no? Muy, muy connotada, ¿no? Para mí, utopía, más allá de lo que significa etimológicamente, ¿no? Para mí es un concepto, una imagen, una metáfora que me sirve para
nombrar un mundo posible, ¿no? Un mundo posible. Y en la posibilidad hay también margen para la realidad. Es decir, creo que la realidad también está no solamente en lo que podemos sancionar, ¿no? De una manera sensorial, material, ¿no? Sino que la realidad también vive, bueno, pues en los deseos, en las ilusiones, en las convicciones, en el esfuerzo, ¿no? Que seamos capaces de llevar a cabo para bueno, para vivir, ¿no? En otras coordenadas, en otro contexto. Gracias. Bueno, sí, gracias por la pregunta. También cuando escuché la ponencia de Martín, se me vino como la idea de, bueno, dando por supuesto que, bueno, el centro serían como los Estados Unidos, me parece como digamos, en el mundo actual en que vivimos, yo me pienso como esa, la idea del centro tan claro, me parece que ya se está transformando eso, ¿no? Me parece a nivel, digamos, de la política internacional, que se constituye más algo como un mundo más policéntrico y quizás, bueno, las consecuencias de todo eso, eso me pareció también interesante ver como la génesis de la humanística alemana, siempre en el contexto de la, no sé, de los rumbos políticos históricos más mayores, ¿no? Y entender también, digamos, la dinámica cultural de ese punto de vista, también la rivalidad franco-alemana, que siempre tenía también algo que ver o tenía sus impactos en cómo las filologías extranjeras te han modificado, ¿no? Y pensando en ese, solamente el primer comentario sobre quizás, no sé, un mundo más policéntrico, ¿qué efectos va a tener eso, ¿no? O también concretamente pensar en, no sé, el nuevo poder de China, que, bueno, no sé, como las instituciones culturales del Estado chino, también nuevas becas, nuevas posibilidades, bueno, no sé, nuevas cátedras de psicología. No sé, me parece como también un tema que es interesante pensar lo que va quizás ocurrir también en ese país, ¿no? En Argentina. Pero eso es un poco no directamente la respuesta, pero solamente pensando que muchas de las reflexiones de la literatura mundial están dando por sentado que hay como hegemonías tan claras y creo que eso se está transformando y va a tener también sus efectos más tardíos seguramente. Pero de vuelta pensando, sí es interesante como lo que decís, ¿no? Como subrayar lo periférico de la voz de Auerbach en el exilio de su obra. Y bueno, hay una atención sobre, digamos, este binomio centro-periferia, quizás más como metáfora, ¿no? O como para pensar también relaciones de poder o falta de reconocimiento, falta de, bueno, recursos económicos, de derechos políticos. Y yo más estuve pensando también en, bueno, el estatus de la filología misma también, ¿no? En el complejo general de las academias, ¿no? Sobre eso quizás, bueno, yo pienso que la humanística alemana está también cada vez más en una posición más periférica, ¿no? Como considerar eso también frente a otras filologías extranjeras, pero en general como las humanidades también corremos bastante, bueno, cada vez más me parece el riesgo de ser corrido a una posición periférica, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con no sé, como el desarrollo y la falta de reconocimiento también de estudios culturales, literarios, humanidades en general, ¿no? La función social, intelectual. Yo preparé o mucho cité consulté los comentarios de Ottmar Ette y de Hans Ulrich Gumbrich sobre la humanística, ¿no? Y me parece que son dos
paradigmáticamente como voces muy opuestos, ¿no? Como Cumbres, que tiene como medio un tono medio apocalíptico, bueno, es una fuerte palabra muy, muy fuerte, pero como ya está dando por sentado, bueno, la romanística tenía su auge en los años 20, 30, ¿para qué sirve hoy en día? Como me parece como constatando medio cínicamente, no sé, quizás ese papel de producir profes para lenguas extranjeras en el colegio, pero ¿qué más es la función social? Es como bastante, digamos, nüchtern, no sé, como desilusionado quizás, en cuanto también a la importancia intelectual que tenía la romanística, que dice, bueno, en los años 20, 30, los romanistas eran personas que podían como compartir o fueran consultados para dar opinión, para, no sé, qué pasa en el mundo. Y hoy en día quizás son consultados para encontrar vuelos baratos internacionales. Bueno, tienen un poco un tono muy cínico. Y Ottmar Ethel me parece como ve como más como la humanística, no sé, como más como una reformulación, como estudios culturales que tiene algo que ver con muchos foco en estudios postcoloniales, donde también tenemos la tematización del centro-periferia en diferentes contextos temáticos, pero ve como más el potencial, subraya el potencial que puede tener también los estudios culturales, las filologías extranjeras. Bueno, es una voz que quizás es más simpático de escuchar, pero me parece también desde una percepción de la propia periferia, ¿no? De todo el conjunto de las filologías, y pensar qué uno podría hacer ese punto de vista. Interesante. Sí. Claro, acerca de lo que mencionabas, acerca de la mirada del exiliado, que es en cierto punto fundamental para el desarrollo de una literatura comparada, una literatura mundial, me parece central esa mirada. De hecho, en el marco de la literatura comparada, como desarrollo de la cita de Hugo San Víctor que mencionabas, acerca de que aquel hombre que tiene apego a su tierra natal es un aprendiz, es mejor aquel que se siente en casa en todas partes, un poco la manera de los dioses del Olimpo, pero el hombre perfecto es aquel que se siente exiliado en toda tierra. Claro, la teórica india, creo que es Spivak, desarrolla esta idea y dice, claro, lo que hay que considerar para analizar las literaturas dentro de un marco de las teorías coloniales, ¿no? Es establecer una relación a partir de lo siniestro respecto de la realidad, es decir, como aquello que ha sido familiar y ha dejado de ser, ¿no? Hay un distanciamiento que es una intensificación de esa mirada del exiliado, ¿no? Y me parece que puede resultar propicia esa mirada del exilio, esa mirada del que está afuera, la extraterritorialidad, en casos concretos. Respecto de las obras que yo había considerado analizar y que pude mencionar leves aspectos, hay un aspecto que me parecía a mí importante respecto de este tema. En un pasaje de la lectura del diario, el protagonista de la novela de Sobremesa desarrolla el plan utópico, si se quiere, político para Latinoamérica. Y desarrolla dos planes. Uno es un poco el plan sarmientino. Negociar recursos naturales, viajar a Estados Unidos, estudiar esa tierra llena de energía, volver, dedicarse al periodismo y a través de la corrupción con el periodismo llegar a la presidencia. Y desecha ese plan como platónico. Eso es imposible. Lo que es posible es realizar una revolución conservadora con ayuda de los ricos, el clero, dice, de un pueblo que está necesitado de un orden, y espada en mano
crear la futura civilización. Y el teórico Hans Meyer Minemann, un alemán que escribió uno de los mejores libros sobre el modernismo latinoamericano, desde mi perspectiva, ha llamado la atención en sendas notas al pie de cómo la utopía del personaje refleja relaciones de dependencia que en ese momento existían en Latinoamérica. ¿Sí? Y luego, en otra nota al pie, dice, esto podría tener alguna relación más o menos directa con determinados dictadores de Latinoamérica. Y lo que uno nota en esos casos es de qué manera en la obra se presenta como utopía dictatorial del personaje algo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, que tenía lugar en Latinoamérica. De tal manera que la novela pareciera estar indicando cómo el artista decadente, recluido en su interior, cuando quiere salir a acomodarse con la realidad, solo tiene este tipo de tratamiento respecto de la realidad social. Y esta referencia de Meyer Minemann acerca de este aspecto de la literatura latinoamericana me parece importante para desarrollar una mirada propia. Una teórica que no mencioné, pero que es importante para el desarrollo de la literatura comparada actual, que es Marcela Croce. En su, creo que, último aporte a la materia, un comparatismo contrastivo, un comparatismo problemático, menciona este aspecto. Les leo un pasajito de la cita más amplia que había destacado. Y dice Croce, desde América Latina el comparatismo no se restringe a herramienta metodológica, sino que se proclama estrategia política. Si para llegar a este comparatismo contrastivo fueron necesarios los rodeos europeizantes, no es porque la teoría siempre venga de afuera, sino porque comenzar por lo externo, es decir, por esta mirada extraterritorial, constituye un conjuro pertinente para desbaratar fantasías identitarias y ansias esencialistas. Y en ese sentido me parecía un buen planteo para consolidar la relación de una mirada de la teoría comparada desde Latinoamérica como constructo, no pensando en esencialismos y recibiendo los aportes de la teoría, de la mirada desde fuera, pero desarrollando como un aporte, desarrollando la luego desde la propia perspectiva. Una perspectiva que, como Said dice acerca de la cita de Hugo San Víctor, lo que intenta hacer es no tener un desapego por toda tierra, sino dedicar el amor justo a cada tierra. Me parece razonable. Bien, estamos muy cerca del final del tiempo. Quería hacer, por un lado, una objeción a Alfredo, y es decir que lo que él expuso tiene todo que ver con el tema de la mesa, así que resultaba como tema de discusión muy pertinente. Muchas cosas dejaron las exposiciones. Yo pensaba en relación con lo que señalaba Patrick en cuanto a la desaparición de un centro, algunos elementos que actúan en forma contradictoria, por ejemplo, lo que ha sido largamente analizado como norteamericanización de la cultura. Bueno, Jameson, Harvey tienen muchos análisis en este sentido, y es que nunca en la historia de la humanidad una potencia hegemónica en el plano económico, militar, político, consiguió tener una hegemonía cultural tan grande a nivel mundial, y esto creo que es nuestro presente y contradice esas tendencias de eliminación de un centro, y también en relación con las filologías, cuánto tiene que ver con una lucha de poder. Yo recuerdo que hasta hace no tanto tiempo, un germanista latinoamericano formaba parte de una división internacional del trabajo, en la que se decía que los alemanes escriben sobre Goethe, los argentinos escriben sobre la recepción de Goethe en Argentina. Y resultaba agresivo desde la mirada europea que un argentino se animara a decir algo sobre Goethe. Si algo ha cambiado, y ha cambiado ciertamente en los últimos 20 años, tiene que ver con un mes y medio de lucha, de avance y de conquista de una voz que comienza a ser escuchada. Pero digamos, ¿cuán difícil puede llegar a ese escenario, ¿verdad? Algo que se pueda plantear desde el público o alguna pregunta que pueda ser respondida muy brevemente. Creo que estamos muy cerca del tiempo de cierre.
Agradecemos entonces a los expositores, agradecemos al público y felicitamos al amado Alonso por toda esta serie impresionante de paneles y estamos muy orgullosos de cerrar la serie. Gracias.